Noches, una vez más, estamos aquí en la propuesta del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de febrero. Mariana Fabre, a quien les habla, los saluda. Les agradece una vez más que estén presentes en esta emisión y hoy recordando en un horario poco habitual porque se trata del Día de la No Violencia, un día que justamente no debemos dejar de lado porque aunque el personaje que da origen a este día, que justamente Mahatma Gandhi o Mohandas Gandhi, porque realmente ese era su nombre, que nació un 2 de octubre de 1869 allá en la India, dio origen de alguna forma a la vinculación de este día, a la importancia de este día, pero sin embargo sus luchas, sus ideales trascienden el tiempo y aún hoy vivimos en un mundo con violencia, en un mundo con pandemia y con violencia doméstica, con violencia verbal, con violencia física, pero también con una violencia simbólica muy grande, a veces producto de la desigualdad y de la inequidad. Realmente cuando el mundo se está repensando y está luchando contra una pandemia, aún hoy queda margen para la discriminación, aún hoy, increíblemente, queda margen para las diferencias y las desigualdades. Y ese fue uno de los tópicos sobre los cuales justamente trabajó Gandhi y uno de los motores que impulsó su lucha. Gandhi estudió Derecho en Londres, tuvo la oportunidad de ir hacia el centro del imperio. Recordemos que cuando él nace en la India era considerada una de las joyas más preciadas de la corona británica. Se había convertido en una colonia. Aquel territorio de telas ricas, increíblemente en medio de la revolución industrial que había protagonizado Inglaterra y que había llevado justamente a Gran Bretaña a convertirse en el mercado productor de textiles de baja calidad, paradójicamente la India termina siendo una colonia del Imperio Británico. Una colonia sobre la cual se ejerce el poder de una manera lineal, consistente, de una manera, no quiero decir brutal, pero sí significativa. Y sobre eso es lo que va a luchar Gandhi. Gandhi tiene un tiempo de su vida en Sudáfrica, otra de las posesiones coloniales británicas, y allí vive el continuo trajinar de la discriminación cotidiana. Y eso lo hace tomar conciencia de que es una realidad a ser transformada. Justamente su devoción por la verdad, muy ligada a su estudio de las leyes, pero también algo que trasunta una espiritualidad y un ámbito de reflexión mucho mayor, justamente Gandhi va a proporcionar una filosofía, un conjunto de ideas, de técnicas, de procedimientos que llevan al movimiento del pacifismo y de la no violencia justamente a algo tan importante y tan significativo como llevar a la figura de Gandhi a la instancia de Mahatma, como alguna vez lo calificó ese gran poeta que es Rabindranath Tagore. Pero además de eso, llevó a la India a la independencia, permitió que esa preciada joya del Imperio Británico conociera la libertad y la independencia, a un alto costo, al costo de la vida de Gandhi, finalmente, ¿no? Pero, ¿qué impulsó a este hombre a luchar de una manera casi desigual y de una manera en la que no usó la violencia? Justamente la combinación en su discurso de múltiples referencias a textos bíblicos, a textos sagrados, que fueron desarrollando en él un sentido de la espiritualidad que transmitió a las masas que lo siguieron. Cuando él enarbola esa frase que dice: existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la que esté dispuesto a matar, no solamente está dando una frase, está de alguna manera simbolizando toda su creencia, está resumiendo su filosofía.
Y esa mezcla de activismo político, de pacifismo y de arenga a las masas, recordemos lo que fue la Marcha de la Sal, que fue un claro enfrentamiento al Imperio Británico, un imperio que no solo había destruido la tradicional y de lujo industria textil de la India, convirtiendo una zona próspera en pobre, sino que también estaba limitando a su población al recurso de la sal, un elemento básico para la conservación de los alimentos, que en un contexto de pobreza se vuelve realmente algo tremendamente significativo. Lo cierto es que la desobediencia civil que propugnaba Gandhi no era más que una lucha por la libertad, que muchos asimilan a lo que fue el motín del té que dio origen a la independencia de Estados Unidos. Lo cierto es que Gandhi propuso un estilo particular, diferente, singular, donde exaltó, y voy a utilizar sus palabras, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Justamente una voluntad indomable tuvo Gandhi, que realmente logró ser líder del Congreso Nacional Indio, convertirse en dirigente del movimiento nacionalista y finalmente llevar a la India a la independencia y a la libertad, a una libertad política. Podremos discutir luego en instancias históricas de debate si realmente la India logró una independencia económica. Quizás en las últimas décadas realmente la India pudo subsanar algunas cuestiones económicas, pero tiene también todavía una tremenda deuda interna con una sociedad con una brecha social realmente muy grande. No en vano, la sociedad de castas es un concepto típicamente hindú. Y aún así, Gandhi desarrolla toda esta corriente de pensamiento, donde bajo ese lema de que no hay camino para la paz, porque simplemente la paz es el camino, propugnó la paz como método, el diálogo como forma, la idea que la violencia es el miedo que tienen los demás a cuando uno tiene ideales, y justamente con dos frases de Gandhi y con una referencia a ese grande que fue Rabindranath Tagore, quiero cerrar este pequeño segmento donde en el Día de la No Violencia, justamente, si hay algo que nos permite superar la violencia, es el saber y la cultura, es el diálogo, es la capacidad de entendimiento. Por eso voy a rescatar de Gandhi esa frase que le es atribuida, que dice: vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir siempre. Justamente, la vida es aprendizaje y cuán importante es ese aprendizaje, ¿no es cierto? Quizás por eso también en algún momento se le atribuye esta otra frase que revela en toda la magnitud su filosofía y su pensamiento. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Justamente un destino trágico fue lo que significó el fin de la vida física del Mahatma Gandhi, de ese Mahatma, alma grande, que fue así bautizado por Rabindranath Tagore. Y cerrando este momento, me voy a permitir compartir con ustedes la lectura de un pequeño fragmento de El cartero del rey, un libro que particularmente adoro, de Rabindranath Tagore, que es una interesante reflexión sobre el tiempo, el transcurrir y el destino. Y justamente en una serie de diálogos en el que el guarda y Amal, personajes claves de este libro, dialogan, Amal le dice al guarda: qué raro, unos dicen que el tiempo no ha venido y otros que el tiempo ha pasado, pero yo estoy seguro que si tocas el gongo, será el tiempo. A lo que el guarda responde: no, hombre, eso no puede ser. Yo no puedo tocar el gongo.
sino cuando es el tiempo. Y Amal dice, sí, y cómo me gusta oír el gongo. Al mediodía, cuando acabamos de comer, mi tío se va al trabajo y mi tita se duerme leyendo su Ramayana y el perro con el hocico metido en su rabo enroscado se echa a la sombra de la pared. Entonces su gongo suena, don, don, don. Di, ¿por qué tocas tu gongo? Y el guarda le responde, pues lo toco para decirle a todos que el tiempo no se espera, sino que está andando. ¿Y a dónde? ¿A qué pueblo va el tiempo, di? Y el guarda dice, eso sí que no lo sabe nadie. Todos tenemos que ir allí algún día. La vida de el Mahatma Gandhi se fue ese día trágico en que alguien le quitó su vida física. Sin embargo, su alegato por el pacifismo y la no violencia es todavía un lema vigente y algo que debemos rescatar. Gracias por oír esta propuesta, gracias por estar una vez más siguiendo las transmisiones en vivo. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube y bueno, hoy día viernes, un horario y una fecha especial, pero una personalidad como Gandhi merecía unos minutos para recordarlo. Abrimos un nuevo segmento en el Comité de Cultura del Club de Leones, personajes de la historia, y justamente qué mejor que abrir este segmento de personajes de la historia a través de una figura como Gandhi. Mariana Fábrega, quien les habla, les agradece que estén por allí escuchando, les agradece sus me gustas, cuando comparten en sus muros esta propuesta y siempre todo tiene sentido porque lo que se transmite es oído, es interpretado y reproducido por ustedes. Gracias, hasta el próximo encuentro.